ya seleccionamos el conductor, ya los ubicamos dentro de la planta. Ahora vamos a agregar un elemento importante a la instalación que son los interruptores. Los interruptores tienen básicamente, o hay dos tipos de interruptores. Por su función, los podemos clasificar por la función. Hay dos funciones básicas dentro de instalaciones eléctricas. La primera función es el seccionamiento, es decir, donde necesito un dispositivo que me permita aislar o conectar o aislar una carga o un circuito. Entonces, por eso se llama, la función del seccionamiento. Y que nos permite aislar cargas o conectar cargas o circuitos de los que podamos, por ejemplo, que vamos a poner en servicio, que vamos a utilizar o ponerlo en bypass, etcétera. Y la otra función importante, pues es y quizás la más importante, es la protección contra fallas eléctricas. Entonces, esas dos funciones las vamos a tener presentes a la hora de la selección de los interruptores, que de hecho ese es el primer criterio. ¿Para qué lo requiero? Si es de seccionamiento o es para protección. Cuando es solo para seccionamiento, tengo que ver las dos opciones que se me pueden presentar. Es para operación con carga, operación sin carga. ¿Qué significa esto? Hay interruptores que pueden abrirse o cerrarse con carga, es decir, que puede estar circulando la corriente por ahí a través de él y no pasa nada a la hora de abrirlo o cerrarlo. ¿Qué es lo que puede pasar cuando abres un interruptor que no tiene capacidad de operación sin carga, por ejemplo, que no puede, que se debe de operar solo cuando no tenga corriente? Es decir, que tienes que desconectar el motor previamente, que no esté funcionando, por ejemplo, el motor, que el arrancador esté abierto para poder, no debe de circular corriente por el interruptor. ¿Qué pasaría si abres o cierras un interruptor que no tiene capacidad para la apertura o la operación con carga? Pues va a provocar un arco que no lo vas a poder extinguir y vas a quemar tanto el interruptor como las líneas que se pueden estar aledañas y alguna otra parte del equipo. Y entonces, por eso tenemos que hacer, los que se pueden operar con carga, quiere decir que tienen cámaras de arqueo que permiten eliminar, ya lo habíamos mencionado por ahí, que permiten extinguir el arco, tanto como cuando estoy abriendo como estoy cerrando. En los seccionadores también podemos tener, sobre todo en interruptores de alta tensión, podemos tener interruptores monofásicos o trifásicos. La mayoría de los interruptores de protección son trifásicos, pero también hay monofásicos para casos muy específicos de cargas monofásicas o circuitos bifásicos. O sea, sí podemos obtener, pero sí tenemos esas opciones. También dentro de los seccionadores también hay sobre todo en los interruptores trifásicos pueden ser de operación independiente o están agrupados en un solo mecanismo. Y los interruptores, en cuanto a protecciones se refiere, ¿cuáles son las fallas a las que yo voy a proteger? Las principales fallas o las fallas más comunes dentro de las instalaciones eléctricas, pues es el cortocircuito y la sobrecarga. Esas dos prácticamente ocupan
el 90% de las fallas o representan el 90% de las fallas en un circuito eléctrico. Que por cierto, la realidad es que las instalaciones eléctricas, si están bien diseñadas y están bien ejecutadas las instalaciones, casi no tienen fallas, salvo que no estén bien definidas o bien calculadas. Pero de cualquier manera sí pueden haber contratiempos específicos, golpes a las líneas o daños a las líneas que provoquen cortocircuitos. El cortocircuito pues es la falla, pues podríamos decirle que más común dentro de las instalaciones eléctricas. Y esa falla lo que puede representar es que una línea, una fase, puede conectar con la Tierra, o sea, puede aterrizarse sin querer, o puede conectarse entre sí, provocando un daño más o menos importante. La sobrecarga también es una falla relativamente frecuente, quizás hasta más frecuente que el cortocircuito, porque la sobrecarga pues puede ser una sobrecarga por una deficiencia en la línea eléctrica o un exceso de temperatura a través de las líneas eléctricas que aumente la resistencia eléctrica en las líneas y hace que la corriente se eleve para poder compensar la alta resistencia o la caída de tensión que se provoca con el exceso de resistencia. O bien puede ser una sobrecarga mecánica, o sea, es decir, si tienen, por ejemplo, un molino y el molino está diseñado para quebrar, por ejemplo, barro, sílice o tierras más suaves, que por ejemplo si le metes caliza, o sea, le metes piedra más dura, que requiere una fuerza mecánica mayor, entonces puedes provocar una sobrecarga mecánica. Entonces, finalmente las sobrecargas pues pueden ser las fallas más comunes. Hay otras fallas no tan frecuentes, pero que sí se llegan a presentar. La falla de fase por bajo voltaje o alto voltaje, o sea, diferencias, fluctuaciones fuertes fluctuaciones de voltajes. Los fenómenos transitorios son fallas que se pueden presentar en las líneas, sobre todo cuando se provocan interrupciones de cargas muy fuertes o conexiones, cuando abres o conectas o desconectas alguna carga importante, puedes provocar algún pico de voltaje o pico de corriente que nos puede causar daños frecuentes. Los transitorios, curiosamente, pues no son previsibles. Creo que ya habíamos platicado un poquito de ellos, pero estos se da muy frecuentemente, por ejemplo, en donde hay muchas máquinas de soldar, por ejemplo, o hay hornos eléctricos de arco. Se pueden presentar algunos fenómenos de estos, o motores muy grandes que entran y salen. Esos provocan ciertas fluctuaciones en la red que a veces causa dificultades. Y por último están las descargas atmosféricas. Para cada una de estas 5 fallas, de las cuales, como les digo, 2 son más comunes, hay diferentes tipos de interruptores que podemos utilizar para hacer una protección. ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? No, bro. Bueno, ya en la siguiente clase pues continuaremos con este tema, a ver si ya lo terminamos. Está relativamente sencillo. ¿Qué nos falta? ¿De acuerdo? Sí, Para no perder las clases. ¿Tienen alguna pregunta o algo? Hemos visto desde que empezamos a ver algunos diagramas
primer criterio el primer criterio el primer criterio para la selección de interruptores, como ya hemos visto desde que empezamos a ver algunos diagramas unifilares, en cada línea de alimentación que utilizamos, pues debemos de tener manera de poderla seccionar, y cada línea debe tener manera de tener una protección mínima, al menos, como dijimos, la protección contra cortocircuito y contra las sobrecargas que pudiera haber provocadas por condiciones mecánicas o por condiciones eléctricas. Entonces, básicamente esos son los dos principales fallas que se pueden presentar. No son las únicas, ya vimos también que pudiéramos tener un problema de una fase perdida, o sea, decir que nada más tienes voltaje en dos de las fases. Cuando esta falla también puede ser un poco agresiva, algunos algunos motores o cargas suelen no poder operar a esos, pero otros sí, si la inercia o la fuerza que requieren es menor de la capacidad nominal, a veces sí funcionan, pero funcionan de manera irregular, ¿verdad? Entonces sí es necesario desconectar el equipo cuando le falta una fase. Habíamos hablado también de los fenómenos transitorios, que son descargas, son picos de voltaje que pueden provocar picos de corriente y que pueden dañar aislamientos o pueden dañar equipos electrónicos, que es muy común. Digo, no es muy común en lugares donde hay muchos cortes de equipos, o sea, se entran y salen frecuentemente. Es cuando se provocan. Y por último vimos las escalas atmosféricas. Para cada falla vamos a encontrar un interruptor adecuado. Aquí vamos a ver esos tipos de interruptores. Está muy promoso, o sea, entonces, para el cortocircuito, ya sea entre líneas o entre líneas o de línea a tierra, la mejor protección o la protección ideal, por ser la del tiempo de respuesta más rápido, son los fusibles. El fusible es una aleación metálica de un conductor que al llegar a un valor de corriente, pues se funde el material. Entonces, es muy precisa. Si el tamaño del fusible lo hacen bien, es muy preciso la falla, y es prácticamente, la respuesta es instantánea. En el momento que llega a ese valor, en ese momento se funde el fusible y hace que se abre el circuito, y ya te permite proteger la línea o las líneas de alimentación. También utilizamos interruptores termomagnéticos. Los interruptores termomagnéticos tienen esa particularidad de que tienen
tienen un tiempo de respuesta inmediato cuando se llega la corriente de falla, la corriente de cortocircuito, es un valor muy alto. Se recuerdan por ahí que alguna vez hicimos el cálculo, calculamos la corriente con la potencia y sustituimos por la resistencia. Si la resistencia queda en la división, abajo de la división, si la resistencia se tiende a cero, es decir, que tú, por eso se llama cortocircuito, porque haces que acortas la resistencia a cero. Cuando la resistencia tiende a cero, la corriente tiende a infinito. Entonces, obviamente no vas a poder, nunca vas a llegar a un valor infinito de corriente, porque eso está limitado primero por la capacidad, por la impedancia que tienen en las líneas de la línea de transmisión hasta el punto donde está la falla, y aparte por la capacidad misma de generación que tienes en el sistema. Entonces, y además de que existen en cascada protecciones por diferentes secciones. Entre cada, por ejemplo, entre el generador y la subestación de elevadora, pues existe una protección entre en la línea de transmisión entre el transformador de elevación en alto voltaje a la subestación de reductora. También igual vamos a tener protecciones. Entonces aquí se tienen que funcionar coordinadamente. Entonces, en una falla, el fusible pues, es el que nos protege contra el cortocircuito por el tiempo de respuesta. En los interruptores termomagnéticos, el mecanismo de accionamiento es muy rápido, pero no tan rápido como el fusible, pero logra un tiempo de respuesta muy corto, no instantáneo, pero sí un poco corto, y en ocasiones es suficiente para que nos permita. Entonces, los interruptores termomagnéticos, ya sean monofásicos o trifásicos, nos permiten la corriente que tienes circulando a través del interruptor, y si hay una elevación grande, el mecanismo tiene un magneto ahí que activa un mecanismo, y ese mecanismo permite liberar la tensión permite que dispare el interruptor para que se abra rápidamente. Los interruptores termomagnéticos obviamente tienen cámaras de arqueo, son para operarse con carga, porque precisamente estos interruptores, como la mayoría de los interruptores, pues deben de operar en condiciones de operación normal. Entonces, si regularmente vas a tener corriente circulando, si no, no se accionaría, ¿verdad? También tienen un elemento, la parte térmica del interruptor permite sensar y da un tiempo, porque hasta que no se calienta un elemento, cuando sube su temperatura, logra disparar también el mecanismo para poder liberar el mecanismo de apertura del interruptor. Entonces, podemos utilizar termomagnéticos y igualmente se pueden utilizar electromagnéticos. Los interruptores electromagnéticos tienen más o menos el mismo principio. Sin embargo, la parte de el disparo de instantáneo o rápido para la protección contra el cortocircuito se hace a través de un electroimán que hace que dispare el mecanismo, y se supone que la acción es un poco más rápida para poder disparar
para poder disparar el mecanismo de disparo del interruptor. Entonces, la diferencia principalmente es que con los termomagnéticos estamos limitados a 1.200 amperes aproximadamente. Desde 1 ampere hasta 1.200 o 1.500 amperes se pueden tener interruptores termomagnéticos, y a partir de estos, más o menos entre 500 o 400 amperes hasta 6.000, hasta 10.000 amperes podemos encontrar interruptores electromagnéticos. Entonces, típicamente los termomagnéticos los utilizamos para... Los termomagnéticos los utilizamos para ¿Perdón? ¿Está en otra diapositiva? No. Aquí están. ¿No la ven? Sí. Entonces decía, con esos los utilizamos para los termomagnéticos los utilizamos para líneas independientes, y los electromagnéticos, por la capacidad de corriente que tienen, pues los utilizamos en circuitos de distribución, donde estás más pegado al transformador, a la subestación de baja tensión de la instalación. Y la sobrecarga, también igualmente, la parte, la sobrecarga lo hacemos con el ¿cómo se llama? El disparo se hace a través de un electroimán, como les decía, y la parte magnética nos ayuda con el disparo instantáneo para la protección contra cortocircuito. Entonces, estos 3 interruptores de baja tensión son los que más utilizamos en instalaciones industriales. ¿Cuándo utilizamos fusibles para la protección de contracortocircuito? Cuando tenemos, principalmente cuando se tienen componentes electrónicos o hay drives o equipo electrónico que es más sensible a los picos de corriente provocado por el cortocircuito, y ahí utilizamos regularmente fusibles. O donde tenemos equipo muy delicado que debemos que no está muy sobrado y que necesita estar protegido de una manera más segura por la velocidad de respuesta de los fusibles. Pero casi para todas las demás condiciones se utilizan los termomagnéticos y los electromagnéticos. Que, como ya vimos, ahí está marcado las capacidades típicas de corriente. No necesariamente, hay algunos equipos todavía que aumentan su rango hasta 1.250 o 1.300 amperes para los termomagnéticos. Entonces, la sobrecarga, igual, pues utilizamos interruptores termomagnéticos y electromagnéticos. También podemos utilizar relevadores de sobrecarga o elementos térmicos, que también lo conocen con ese nombre, y estos se utilizan principalmente para los motores eléctricos, porque son más sensibles con los interruptores anteriores. Sí hay protección contra sobrecarga, pero más en las líneas para sobrecargas muy no muy rápidas, o sea, que se presentan principalmente en los circuitos de distribución, pero los elementos térmicos los elementos térmicos o los relevadores de sobrecarga tienen un tiempo de respuesta más preciso para la protección de los motores. E inclusive se debe de ajustar el relevador, se debe ajustar a la corriente nominal real que tú tengas en cada circuito o que tú quieras utilizar,
porque las curvas de disparo de esos reguladores de sobrecarga son muy precisas. Entonces, para la sobrecarga utilizamos reguladores de sobrecarga. Y por último, los relevadores la falla contra una falla de fase o por bajo o alto voltaje. También utilizamos relevadores en combinación con contactores. Los contactores son interruptores que no tienen, son los mecanismos de interrupción o de seccionamiento que no operados por una bobina magnética electromagnética pero tienen cámaras de arqueo, pero no tienen mecanismos de senseo, sino simplemente reciben la señal de un relevador. El relevador sensa la condición, si hay bajo voltaje, si hay alto voltaje, o si hay falla de fase, y hace desconectar el circuito. Entonces, estos podríamos utilizar relevadores y contactores. En la apariencia, el contactor, ahorita vamos a ver que se utilizan también más adelante vamos a ver que los arrancadores para los motores utilizan esa combinación, un interruptor termomagnético o electromagnético, dependiendo del tamaño, y utilizan un contactor principal y que conecta y desconecta el circuito con un circuito de control, y llevamos los relevadores de sobrecarga. Entonces, los arrancadores prácticamente es una combinación de esos tres interruptores. Todos estos interruptores hasta aquí los hemos utilizado en baja tensión. Cuando tenemos que proteger circuitos en alta tensión, en media o en alta tensión, no podemos hacer el senseo de la corriente o del voltaje tan fácilmente. Primero porque un sensor de corriente en alto voltaje es más complicado. Igual un sensor de voltaje en alta tensión es más complicado. Con los circuitos de media y alta tensión, debemos de utilizar relevadores de falla de fase, relevadores contra cortocircuito, relevadores contra sobrecarga, y utilizamos transformadores de corriente y transformadores de potencial. Es decir, si la corriente que circula son 1000 amperes, como yo no puedo sensar fácilmente 1000 o 2000 amperes, utilizo un relevador de corriente, un transformador de corriente. O sea, la corriente de 2000 amperes, por ejemplo, la convierto a una corriente de 5 amperes. Entonces ya los 5 amperes sí lo puedo meter para utilizarlo en el relevador. O sea, es decir, hacemos no analogía, sino hacemos una proporción. Igualmente, si tenemos un voltaje de 13.200 volts, por ejemplo, 6.000 volts, podemos utilizar ese voltaje, pues no lo podemos utilizar en un instrumento en un instrumento de protección. Tendríamos que bajar el voltaje, bajar el voltaje a 120 volts, por ejemplo, o a 5 volts, o a 12 volts, al voltaje que requiere el instrumento, y ya podemos hacer el relevado. Es decir, que con señales proporcionales que son regularmente de precisión, podemos hacer el senseo de la corriente y el voltaje en los circuitos. Y podemos hacer, entonces, ya tendríamos que llamar, mandar la señal a otro tipo de interruptores. Puede ser a contactores para baja tensión, y en alta tensión utilizamos interruptores en vacío o interruptores
interruptores en aceite, y también podemos utilizar interruptores en aceite de alto volumen de aceite eléctrico, o interruptor de bajo volumen de aceite. Por ahí vamos a mostrarles ahorita algunos ejemplos de cada uno de ellos, pero entonces esos son interruptores que se utilizan para circuitos de media y alta tensión. Ya habíamos comentado entonces también de los transitorios. Las protecciones que utilizamos, de aquí ya no usamos interruptor, sino más bien lo que hacemos es que aterrizamos el circuito. Cuando tengamos un pico de corriente, lo aterrizamos se pueden utilizar dos elementos. Uno es el supresor de picos, que es un componente electrónico, o un varistor, que una vez que se alcanza un cierto voltaje, el circuito electrónico hace que la línea o la fase que está siendo afectada por ese pico de corriente o de voltaje se aterrice y evita que siga dañando más el sistema. Entonces, están los supresores de picos o están los filtros de armónicos. Los filtros de armónicos son capacitores que ayudan a amortiguar esos picos de voltaje y de corriente. Y por último, para el caso de tener descargas atmosféricas, y esto principalmente en circuitos de media y alta tensión, se utilizan los apartarrayos. Los apartarrayos pues, nos permiten también igual aterrizar la línea antes de que se provoque un daño mayor en los circuitos. Y o cuando tenemos una descarga directa a las subestaciones o a las líneas de transmisión que están abiertas, se utilizan los pararrayos. El pararrayo igualmente son agujas agujas que nos permiten, son polos que nos permiten atrapar más bien atraer la descarga eléctrica. Esa descarga eléctrica la puedes atraer y el rayo hace que se conecte, y esa punta o ese pararrayos está conectado directamente a la Tierra, o sea, es decir, a un sistema de tierras. Entonces, esto facilita ayuda un poco a mitigar el efecto de esas descargas atmosféricas, que ya sea directa o indirectamente, directamente sobre las líneas o muy cercanas, ¿verdad? Que inducen una falla, porque las corrientes son muy, muy altas. El otro criterio que debemos de tomar en cuenta a la hora de la selección, pues es la tensión de operación, el nivel de aislamiento que nosotros requerimos. O sea, tenemos que saber si estamos trabajando a qué voltaje. Típicamente vamos a encontrar interruptores en 250 volts, en 600 volts, en 1000 volts, y a partir de ahí ya te vas a interruptores de media tensión, de 4000, 6000 volts, 13200 volts, inclusive ya en alta tensión pues podemos encontrar 23000, 34000, 69000 volts, 115000, 220000 incluso, y hasta 440,000. O sea, tenemos que tener interruptores, ya mencionamos de qué tipo deben ser. El siguiente, entonces, ya sabemos de qué tipo debe ser el interruptor. Faltan como 19 minutos. Voy a continuar la grabación. Si no lo alcanzan a terminar ahorita o no tienen chance, pues lo pueden hacer después. Esta grabación está ahí en el, ¿cómo se dice? Está ahí en el Teams. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? No, profe. Bueno, continuamos.
de qué tensión debe ser el nivel de aislamiento, ya sabemos qué voltaje tenemos que buscar. Y por último, y quizás de los elementos más importantes, la corriente que vamos a manejar. La corriente que se está manejando nos va a determinar el tamaño del interruptor. Entre mayor sea la corriente, pues el tamaño de los conductores del interruptor, el tamaño de las cámaras de arqueo, pues debe ser mayor. Esto, por eso siempre te determina el tamaño del interruptor. Incluso lo van a ver que a la hora que veamos la mayoría de los interruptores, pues te muestra la información para cada tipo, y lo primero que te muestra y te mencionan como generalidad el voltaje, pero la corriente sí te dicen el rango de interruptores de tal rango a tal rango, siempre se maneja por la corriente. Hay otro criterio que debemos de también tomar en cuenta, que es la capacidad interruptiva, es decir, el tipo de carga que se tenga en el tipo de carga que se tenga en los circuitos, ya sea resistiva o inductiva, nos puede provocar diferentes criterios de capacidad interruptiva. ¿Qué es la capacidad interruptiva? Por ahí creo que ya lo hemos mencionado, pero es la corriente máxima que soporta en el cortocircuito. Ya vimos que cuando hay un cortocircuito, como la resistencia tiende a cero, la corriente tiende a infinito. Pero pues ese infinito en el mundo real tiene un límite. ¿Cuál es ese límite? En algunos interruptores pequeños, el límite es alrededor de 4,000, 5,000 amperes. Vamos, pues si por ejemplo tienen un interruptor que nominalmente pasan 10 amperes y su capacidad interruptiva es de 5,000 amperes, si se fijan la diferencia es muy alta. Esa elevación de corriente, pues es lo máximo que soporta el interruptor. ¿Qué pasa si el circuito tiene mayor capacidad de esos 4,000 amperes o 5,000? Pues el interruptor lo vamos a explotar, lo vamos a volar, ¿verdad? Entonces es la capacidad máxima que soporta la corriente momentánea máxima que puede soportar el interruptor antes de destruirse. Hay interruptores un poco más grandes o con diferentes capacidades o diseños que pueden, por ejemplo, tener capacidades interruptivas de, por ejemplo, 20,000, 30,000 amperes, 100,000 hasta 200,000 amperes. Hay varias capacidades interruptivas, pero no va más allá de los 200,000 amperes, que de todos modos ya son equipos demasiado robustos para cargas inductivas principalmente y con corrientes nominales muy altas. O sea, si esos lo vamos a tener normalmente en interruptores de mucha corriente, de muy grandes. Entonces los electromagnéticos serían los que tienen las capacidades inductivas mayores. Y esto es por diseño, ¿verdad? Por último, los últimos dos temas son relacionados con la instalación misma. ¿En dónde lo voy a instalar el interruptor? Ya sea en un tablero o en un área donde hay riesgos, o por ejemplo, si lo voy a instalar a intemperie, entonces yo puedo utilizar un tipo de gabinete. Para el tipo de gabinete va a tener una protección contra el polvo y contra el agua de diferentes grados, dependiendo de la condición que tenemos que hacer. Entonces, el gabinete de protección del interruptor, que todos los deben de tener, pues puede ser clasificado según EMA o IEC. Les voy a mostrar aquí rápidamente. Déjenme ver si lo tengo aquí a la mano. Aquí está.
Incluso ahí están las siglas, lo que significa cada uno. Bueno, aquí hay equipo europeo, normas americanas, el NEMA, que es la que estamos usando en este caso, o la norma IEC, que es una norma europea. En el caso de la norma CONEMA, que es la Asociación Nacional de Fabricantes de Equipo Eléctrico de Estados Unidos, la clasificación es por NEMA 1, 2 y 3, etcétera. La NEMA 1 es de uso general, NEMA 2 a prueba de goteo, e incluso ahí están descritos las capacidades. NEMA 3 resistencia a la intemperie, 3R a prueba de lluvia, casi la lluvia directa, NEMA 4 hermético al agua y al polvo, NEMA 4X hermético al agua, al polvo y resistente a la corrosión. O sea, muchas veces son gabinetes de acero inoxidable, o plásticos, plásticos de ingeniería. NEMA 5 está protección al polvo específicamente. El NEMA 6 es sumergible, completamente hermético al agua y al polvo. O sea, se puede sumergir en agua o se puede sumergir en polvos, ¿cómo se llama? En recipientes donde haya polvos. Para aplicaciones muy específicas. NEMA 7 a prueba de gases explosivos, 8 a prueba de gases explosivos igual, NEMA 9 gases explosivos en diferentes condiciones. Me parece que uno es con aceite, otro es con aceite eléctrico y otro es al aire nada más. O sea, tiene una resistencia mecánica, uso para en minas, o sea, tiene resistencias adicionales, diseñadas específicamente para ambientes en las minas. NEMA 11, resistencia a la corrosión. NEMA 12, el uso industrial, es de los más comunes. Puede incluso, es hermético al polvo y al goteo. Y el NEMA 13, hermético al aceite, cuando tenemos presencia de aceite en el ambiente de instalación, se utilizan estos. Esto es la clasificación de acuerdo a NEMA, y en México es muy común encontrar. Sin embargo, también podemos utilizar, vamos a encontrar gabinetes, opciones de gabinete con la clasificación IEC, que le llaman IP. El IP es el índice de protección, y la clasificación en números, por ejemplo, un IP75 es hermético al polvo y también protege contra chorros de agua. Y entonces esa es la clasificación, el índice de protección, y aparte tienen ellos una clasificación de índice el ICA, que es el índice de resistencia al impacto. O sea, que mecánicamente qué tan robustos son los componentes. Entonces ahí tienen igual, en base a la cantidad de energía que pueden soportar, un golpe que pueden soportar, ¿verdad? Aquí hay una breve clasificación, una tabla comparativa entre las normas, que nos permite más o menos darnos una idea de las equivalencias en las normas con las normas más comúnmente encontradas, ¿verdad? Si no vienen todas, pero casi todas, o las que más se utilizan, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Con las que más tienen uso, ¿verdad? Que aquí vienen todas. Entonces por ahí lo pueden encontrar también en el, ¿cómo se llama? En Didactic. Este archivo se llama, bueno, está en la sección 2.8 de intereses eléctricos de protección y seccionamiento. Y esta tablita que les acabo de mostrar está con este nombre, IEC NEMA, así tal cual. Ahí también van a encontrar
van a encontrar este diagrama que ya no lo he, creo que ya alguna vez lo corregí, pero para que más o menos se ubiquen, aquí estamos mostrando en los circuitos, es un diagrama unifilar donde muestran los interruptores. Aquí, por ejemplo, en media tensión, en media tensión, que aquí tiene una alimentación de 34.000 volts y luego 13.200, tengo interruptores en aceite. Estos son, el símbolo es este cuadrito con el número 52. Estos son interruptores en aceite. Luego, normalmente después del transformador, por el tamaño de corriente, en el secundario del transformador podemos tener interruptores electromagnéticos. El símbolo del termomagnético es así, con esta curva, y el símbolo del electromagnético es con estas flechitas en los extremos, que es regularmente símbolo de interruptor enchufable. Por el tamaño es más conveniente que lo puedas enchufar o desconectar así relativamente fácil. Tienen incluso por ahí hay algunas fotos de este tipo de interruptores. Pero si se fijan, en la mayoría de los circuitos de distribución ya utilizamos termomagnéticos por el tamaño de corriente. Cuando utilizamos en los arrancadores de los motores, ya dijimos que utilizamos el interruptor, el arrancador, que es el contactor en sí, y el relevador de sobrecarga, que son esta como especie de S. Sí tenemos ahí algunos tipos de interruptores. Aquí está un ejemplo muy claro de cómo podría ser la distribución. Aquí en el siguiente tema que vamos a ver, los arrancadores, veremos ahí pues que hay arrancadores a tensión plena, a tensión reducida, arrancadores suaves o electrónicos. Ya veremos ahí algunos puntos. Aquí podemos utilizar, por ejemplo, tiene fusibles en alta tensión. Es un cortalíneas, aquí no se alcanza a distinguir, pero este es un fusible. Aquí también tenemos el fusible. Este es el símbolo para los fusibles en alta tensión o los cortalíneas, y este es el símbolo para los fusibles en baja tensión. También van a encontrar, además de este diagrama, que incluso aquí están el nombre de los símbolos. Creo que por ahí tengo el diagrama ya terminado o a medias. Déjenme ver si alcanza a subirlo. Pero por lo pronto, aquí lo pueden ver así a la rápida. Tengo también, van a poder ver varios catálogos o información técnica de diferentes tipos de fusibles, de diferentes fusibles. Como ven, en el caso de los fusibles, pues el valor que nos interesa pues es el voltaje y la corriente que utilizas, ¿verdad? El rango los rangos de corriente, pero aquí en este caso deben estar exactamente en el tamaño es un valor fijo, ¿verdad? Que ese no es cuando se llega, por ejemplo, aquí fusible, cuando se llega a 1250 amperes, en ese momento instantáneamente se va a abrir. Entonces aquí pueden ver los tipos que hay, los tamaños que hay, y obviamente aquí hay mucha variedad porque existen tamaños exactos tamaños exactos del valor de corriente a la cual van a disparar. O sea, aquí no hay duda. En el caso también están los interruptores, aquí hay combinaciones de navajas con fusibles. Son interruptores mecánicos, no son electromagnéticos.
y estos tienen estas cuchillas que permiten con un mecanismo abrir y cerrar el equipo, y abajo tienen los fusibles, ¿verdad? Ahí pueden ver también que este se utiliza mucho en alimentaciones individuales a equipos, a bombas o equipos más o menos delicados. Como les decía, es muy común encontrar fusibles. La diferencia en el caso de los interruptores termomagnéticos contra los fusibles, por ejemplo, es que el interruptor electromagnético o termomagnético, pues si no se exceden la capacidad interruptiva, pues no se exceden si no se exceden los valores, se recupera simplemente esperando que se enfríe en caso de una sobrecarga, o validando que no haya sido eliminando el cortocircuito, asegurándonos que el cortocircuito si disparó por cortocircuito, pues saber, pero ya no solo se tiene que restablecer. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo los interruptores termomagnéticos tienen un pequeño ajuste de corriente, que, por ejemplo, si un interruptor se está botando por sobrecarga, hay que asegurar que no persista la sobrecarga. Entonces sí es importante que lo consideren, de que no vayan a estar ajustando esa corriente, porque lo que están haciendo es abrir el rango. O sea, no es conveniente. Pueden provocar un daño en un circuito o en un equipo. Entonces, aquí van a ver todos los interruptores. Y pues yo creo que nomás es lo único que vamos a alcanzar a ver en el examen. No vamos a alcanzar a hacer un ejemplo de selección, pero eso lo veremos para la siguiente presentación, que podemos incluso lo podemos combinar junto con los interruptores. Entonces aquí vean los diferentes tipos para alta tensión. Algunos interruptores termomagnéticos también los conocen como circuit breakers. Entonces aquí van a ver todos los tipos de interruptores que estamos mencionando. ¿Tienen alguna pregunta? ¿El examen queda entonces para el lunes? ¿Perdón? ¿El examen queda para el lunes? Sí. Ok, gracias. Sí, para que se preparen. Voy a procurar mandarles hoy un ejercicio ahí que ahí está, nomás lo voy a revisar que sí estén todos los datos, para que hagan ahí esa tarea. Yo les pongo ahí en el correo, o sí les mando un correo avisándoles en dónde lo encontrarán, para que hagan un ejercicio ahí de selección de conductores. Si no tienen, ¿Queda para este lunes o el próximo? Perdón. nos vemos el próximo Profesor. lunes. ¿Sale? Disculpe, Dígame. se me olvidó entregar la tarea, la que nos pidió al inicio de este. Jóvenes. Diga, profe. ¿Ya están listos para el examen? No me espante, no me espante. No, creo que todavía no nos toca. Todavía faltan la segunda parte, ¿no, profe? Que comenta. No, me parece que se me hace que ya casi está completa, porque por lo que estuve escuchando, ya vimos, ya pasamos pasamos los principales, y llegamos a ver incluso el criterio del gabinete, que es lo último que se ve normalmente. Sí, pues en el video comenta que se va a ver hasta interruptores, entonces, hasta el examen. No, pero no, bueno, ese era de la clase pasada. Ahorita, déjenme decirles, permítanme un minuto, Claro. no, para saber cuándo es el examen siguiente, que sería debe ser como en noviembre.
No. Pues ya, profe, dentro de unos días, noviembre. Y de una vez, Debió haber sido hoy, efectivamente. No, pues ahí les voy a, eh, ahora para los días de descanso, entonces el examen será el miércoles, para no irnos tan largos. entonces ya quedaría, bueno, el lunes que es puente, y ya nos veríamos el miércoles para el examen, o más bien no nos veríamos, lo haríamos directamente en Didactic. Sí, seguramente. No, pues sí, sí coincidió entonces con las mismas, andábamos ya, coincidimos. Ahí ahorita les pongo el aviso para que se preparen. Ok. Ya me atrasé, pues, yo ni siquiera he subido las calificaciones. Y es Ay, Dios parejo a santo. todos, profe. 6 parejo a todos. 10. No, ¿por qué, chavo? ¿Qué méritos hiciste, ingrato? Yo sí No, la pues hago si en me 6, está profe. dando, 6 parejos sí les hace. Yo sí lo yo no soy exigente, yo sí se lo acepto. No, hombre, si les están bien fáciles los exámenes. ¿A poco no digan que estaba muy difícil el examen anterior? Pues no. Un poquillo tardado, pero estuvo más Entonces no bien. estaba complicado. Finalmente, digo, no, digo, lo que me tardé mucho es para poder revisar los trabajos, que por cierto están buenos, o sea, digo, hay uno que otro que, pues, que le falta, que tiene mucho que desear, pero hay otros 2 o 3 que sí quedaron interesantes. Ok, pues, si no tienen más preguntas, nos vemos el miércoles para el examen. Y Sale, profe. Ya sé que nos conectemos aquí o directamente en Didactic. sí, en Didactic, yo creo, pero todos aquí podemos estar ahí comentando. El lunes ahí, si quieren hacer alguna sesión, si quieren que platiquemos el lunes, podemos reunirnos a la hora de clase, Ok. sin problema. Si quieren aclarar dudas o algo. Ahí lo voy a poner en el Está bien, Teams profe. también, por si quieren ver algo del examen y ya que terminen de ver todos los demás, si tienen alguna duda, y les mando el ejercicio que decían estos. Sí, profe, está bien. Órale, sale. Sale, Pórtense profe, bien. nos vemos. Gracias. Dios. Gracias, profe. Nada, hasta luego.